Dharma Chongguan. El método para practicar la meditación consiste básicamente en regular y unificar cuerpo y mente. Regular significa domar y suavizar, es decir, entrenar para que la mente pueda ser suave y maleable, y actuar según sus propias intenciones. Regular también significa armonizar los tres factores. Unificar significa enfocar la mente y no dejar que se disperse. Los tres factores que deben ser regulados y unificados son cuerpo, respiración y mente. Regular el cuerpo. El cuerpo debe permanecer estable y recto, confortable y pacífico, sin movimientos descuidados, sin estrés ni tensión. Cerrar los ojos y la boca y la lengua toca ligeramente el paladar. Regular la respiración. La respiración debe ser regulada hasta conseguir inhalaciones y exhalaciones gradualmente más sutiles y largas, silenciosas y con ritmo estable, pareciendo que a veces hay y a veces no hay respiración. Pero esto se alcanza gradualmente, no apuradamente. Regular la mente. La mente debe enfocarse sobre un objeto, manteniéndose apartada de la dispersión, el sopor y la agitación. Cuando la mente se concentra y se mantiene equilibrada, se volverá naturalmente estable. Los tres factores son mutuamente dependientes con la mente como pilar central. Cuando el cuerpo permanece en modo natural de quietud y además la mente y la respiración están sincronizadas, entonces se alcanzará el estado de concentración. Vamos a regular y unificar los tres factores de la concentración. Namo Pho. Buenas tardes a todos. Pasó otra semana y los que veo aquí no es una grabación, es en vivo, entonces están vivos. Muy bien, muy bien. Sobrevivieron una semana más. Voy a explicar con la Dharma Chongguan de esta semana. El método para practicar la meditación consiste básicamente en regular y unificar cuerpo y mente. Okay. Regular significa domar y suavizar, es decir, entrenar para que la mente pueda ser suave y maleable y actuar según sus propias intenciones. Regular también significa armonizar los tres factores que voy a citar después. Ok, entonces, la cuestión de la mente, ¿cuál es el opuesto de suave? Es duro, rígido. Nuestra mente usualmente es más rígida y cuerpo sin hablar. Si uno no hace ejercicios, no tiene una alimentación equivocada, entonces su cuerpo físicamente estará más duro. Y si uno no hace elongación y para suavizar su cuerpo, estirar los tendones y todo eso, entonces seguramente su cuerpo también estará duro. ¿Ya? Entonces, regular significa poder suavizar. Domar es como tener control. Ahora, armonizar
lo que hay que armonizar son tres cosas o tres factores. Okay. Unificar significa enfocar la mente y no dejar que se disperse. Es decir, encontrar el punto de foco, donde está ese foco y uno no se desvía de ese foco. Por lo menos está dentro de un rango de foco. El foco no tiene que ser un punto, puede ser como un círculo, puede ser alrededor del objeto que uno elige, pero la mente tiene que poder como mantenerlo en un lugar sin que salga demasiado. Okay. Los tres factores que deben ser regulados y unificados son cuerpo, respiración y mente. Mente es, no es ni en el cerebro, cabeza, sino en total. Okay. Y ahí vamos, regular el cuerpo. El cuerpo debe permanecer estable y recto. Okay. Si uno está meditando y tiene disconfort y mueve para estar más confortable, mueve permanentemente, no puede permanecer estable y recto. Hace eso como tiene una curvatura con su columna, entonces eso no son, eso es, no están alineado con regular el cuerpo. Regular el cuerpo es encontrar esa postura en que el cuerpo puede estar estable, ¿ok? Confortable y pacífico, ¿ok? Sin movimientos descuidados, ¿ok? ¿Qué significa movimientos descuidados? Para regular el cuerpo necesitamos mover músculos, huesos, aspectos del cuerpo físico. Entonces, pero si los movimientos son cuidadosos y como que salen a través de nuestra intención, entonces eso no es descuidado. Por ejemplo, si uno tiene el cuello es uno de los lugares que solo un poco de movimiento uno puede notar tensión o está fuera de lugar. Y muchas veces, si uno nota tensión, uno tiene que estirarlo, uno tiene que moverlo y centrarlo. Y al moverse, muchas veces hay un pequeño sonido, así. Okay. Eso significa que está bien, estás llegando a la posición estable. Okay. Sin estrés ni tensión. Okay. Entonces, movimientos son cuidadosos para llegar y cuando sale de la posición correcta, uno vuelve a la posición. Okay. Sin estrés ni tensión. Es decir, uno no debe colocar tensión en ningún lado de su cuerpo y tampoco la mente tiene que tener como estar estresado para llegar a eso. La mente tiene que manejarse en una forma suave y pacífico. ¿Okay? Cerrar los ojos y la boca. ¿Okay? Y la lengua toca ligeramente el paladar. Es decir, cuando uno cierra la boca, la lengua está como tocando a paladar. Y depende también de la anatomía de cada uno, porque hay diferencias en cómo, en relación a diente y todo eso, pero digamos así, para llegar a la posición correcta, uno coloca la lengua tocando ligeramente paladar. Y si uno empieza a trabajar la mente bien, entonces eso ya no es una postura que tiene que prestar atención, sino que automáticamente se alinea de esa manera. ¿Okay? Regular la respiración. La respiración debe ser regulada hasta conseguir inhalaciones y exhalaciones gradualmente más sutiles y largas. En cuanto sutiles y largas, después le voy a
a dar más información, porque hasta la respiración tiene etapas. El cuerpo también tiene etapas de acomodar, ¿ok? Y la respiración debe ser silenciosa, tanto la inhalación y la exhalación, y con ritmo estable, estable, no como agitado o de repente muy rápido o muy corto, muy largo, así. Pareciendo que a veces hay y hay que a veces hay y a veces no hay respiración, ¿ok? Pero esto se alcanza gradualmente, no apuradamente. Y eso es nada más un recordatorio que um, para regular la respiración uno trabaja en la técnica y saber cómo funciona la respiración en relación a la mente. Pero uno no puede forzar la respiración para que sea más regular, para que sea más larga, más sutil. Y para que su ritmo sea más estable. No, uno lo trabaja con la técnica y la técnica tiene que ver con el cuerpo y la mente, la actitud correcta, la intención correcta. ¿Okay? Ahora, regular la mente. La mente debe enfocarse sobre un objeto. ¿Okay? Uno elige, uno puede elegir la subida y bajada de abdomen o puede elegir la respiración. ¿Okay? Manteniéndose apartada de la dispersión, ¿okay? El sopor y la agitación. Es decir, cuando uno está trabajando, enfocando sobre un objeto y la mente sale, se dispersa, entonces uno se da cuenta de eso y vuelve, ¿okay? Se aparta de la dispersión. Cuando sale el sopor, entonces uno se aparta del sopor. Uno tiene que ¿cómo se llama? Evitar o con técnicas salir del sopor y salir de la agitación. ¿Okay? Cuando la mente se concentra y se mantiene equilibrada, se volverá naturalmente estable. ¿Okay? Los tres factores son mutuamente dependientes, con la mente como pilar central. ¿Okay? Esto es muy importante. Hay personas que han meditado por mucho tiempo y dicen, ¿por qué es tan inestable cuando uno trabaja la técnica? A veces funciona, a veces no le funciona. ¿Ok? Es porque el cuerpo, tanto la respiración y la mente, tienen que estar alineadas con la mente como el pilar central. ¿Ok? Si el cuerpo está con baja energía, si la respiración está agitada debido a ciertos eventos del día o a la mente está atrapada, tiene ataduras a ciertos eventos, asuntos, entonces no estará equilibrada para alinear con el resto. Y por eso cuesta llegar al mismo estado que uno quiere llegar. ¿Okay? Entonces, con la mente como pilar central, uno alinea el cuerpo y la respiración. ¿Okay? Cuando el cuerpo permanece en modo natural de quietud, ¿okay? Y además la mente y la respiración están sincronizadas, entonces se alcanzará el estado de concentración. ¿Okay? Entonces, cuerpo, respiración y mente tienen que estar sincronizadas. ¿Okay? Para que estado de concentración sea los signos de pre-jhana o hasta primer jhana van a ir surgiendo. Y una vez que uno entra en primer jhana, ahí es más fácil, pero es una montaña para pasar, digamos. ¿Okay? Bueno, más o menos esto es la explicación de la frase.